Hola, buenas tardes. Nuevamente aquí me encuentro transmitiendo para ustedes. Hoy les quiero comentar algunas ideas que tienen que ver con el tema que le había presentado ayer sobre los hemisferios cerebrales, pero quiero trabajar este tema que, aunque no es de la psicología directamente, o sea, para los que no me conocen, yo soy María Esther Camacho Grullón y estoy haciendo algunos videos para dar a conocer la importancia de la psicología y el trabajo que se hace a nivel psicológico. En este momento me encuentro en San Luis Potosí, México, y es porque estoy en el, eh, o sea, estoy por un congreso de educación física que se realiza aquí a nivel de las personas. Buenas, gracias por conectarte, María Isabel Guzmán. Este, entonces, quiero decirle que voy a hablarles de un tema que, como ayer, que le hablé de los hemisferios cerebrales, la diferencia, una de las diferencias y el por qué los hemisferios cerebrales son diferentes en los animales que en los seres humanos. Yo quiero decirle que quise ponerle una vista más amplia de donde yo estoy, pero no se ve tanto. Por lo menos la vista ahora es diferente a la de ayer, porque no era tan. Ayer era muy cercana a solo el espacio donde yo estaba, pero por lo menos aquí se ve algo verde y eso me llama mucho la atención. Bueno, lo que sucede es que yo quiero explicar un poco el tema de, yo soy una persona que cree que los animales eh, no son iguales a los seres humanos. Eh, Se supone que por la evolución que es científicamente conocido, pues, hola, gracias Marcia Reyes, pues a nivel de los temas de los científicos que lo conforma la explicación del ser humano a nivel de la evolución, que inicia con la explicación que da Darwin, pues nosotros somos venimos de los animales. Entonces, hay un grupo de científicos que apoyan, bueno, diríamos, toda la ciencia apoya a que el individuo humano, gracias mártires, el individuo humano viene de los animales. Yo no dudo eso. Lo que yo no dudo es que la evolución de los seres animales sean iguales a los de los seres o sea, no son iguales. Y entonces, por ejemplo, hay una teoría, o sea, la teoría del genoma humano. Recuerden que siempre me conecto porque estoy ahora comiendo sola y no quiero comer sola. Entonces estoy incluyéndolo a ustedes porque en este momento me toca estar aquí de una forma que yo no puedo compartir, sino así, a través de las redes. Gracias, Fátima Inmaculada, por conectarte. Y si pueden compartir el video que estamos haciendo ahora, háganlo, porque va a ser muy interesante. Bueno, sucede que yo explico que, aunque el genoma humano dice que el 99.9 del genoma de los animales, o mejor dicho, de la mosca o del mono, pues tienen la misma cantidad de genes iguales al del ser humano. Diríamos que eso es una manera muy vil de bajar la calidad del pensamiento y de la emoción a los animales, como si nosotros, los seres humanos, no somos más que una evolución animal. Entonces, por eso yo soy de las personas que explico, y no tiene que ver con una concepción religiosa. No estoy hablando de un concepto religioso de que el ser humano es casi Dios, de que el ser humano tiene, porque tiene contexto religioso o espiritual, es por eso ya diferente. No, no, yo no estoy hablando de eso, yo estoy ubicando al ser humano. Gracias, Miguel Morillo, por conectarte y gracias por todos tus mensajes. Siempre lo leo, siempre estoy contigo, veo todo lo que publicas. Muchísimas gracias. Disculpen la interrupción, pero tengo que saludarlos. Pues sucede que estoy explicando aquí cómo yo puedo ver o se puede ver que el ser humano es muy diferente a los animales y en el contexto de los hemisferios cerebrales, ayer empecé a dar esa explicación y entonces
decía que aunque los estudios del genoma humano dicen que el 99% del genoma nosotros lo compartimos con la mosca o con un mono, pues eso es una forma, decía, muy vil de denigrar todo el potencial que tiene la capacidad de este ser humano. Y en estos últimos años es que más vamos a ver eso. Por ejemplo, todas las influencias que hemos tenido, todo el efecto, verdaderamente este video se va a llamar el efecto que tiene la, las, toda la biotecnología y la infotecnología en el ser humano, que tiene que ver con todos los procesos virales. Este video se va a llamar la psicología del futuro. Bueno, hace años ya que en mi clase de la universidad, a través de los estudios que yo he hecho, yo siempre he dicho que estamos en los años 2070 y todo el mundo dice, ¿qué, profesora? Sí, estamos en los años 2070 de la psicología, 2070, porque con los estudios que hemos hecho a través de los dibujos, podemos darnos cuenta de una gran variedad de comunicación psicológica, donde el individuo uno puede darle informaciones que van más allá de lo que puede entender o comprender. Sin embargo, son tan certeras que cuando las personas lo comprenden, entonces cambia toda la vida. Bueno, en la parte principal de los cambios que se ha hecho en el ser humano por ser el tiempo de la virtualidad, de las redes virtuales, las AI y todo lo que tiene que ver con la comunicación por redes y todas las redes, el efecto que tiene a nivel de psicológico es algo que todavía nosotros no vamos a poder estudiar tan fácil. Tengo un autor que estoy discutiendo y quiero también quiero decirle tantas cosas de lo que escribe, que quiero hacer un libro sobre todo lo que él escribe para debatirlo. Yo debatiéndolo a él. Se llama Yuval Noah Harari. Es un científico, bueno, él es filósofo, historiador, y realmente para mí es muy ficcionario, o sea, tiene una ficción. Algunas personas cuando yo le he hablado sobre este autor, me dicen, no, él no es ficción porque sus estudios están basados en la historia. Y yo digo, sí, pero todo lo que él dice sobre el futuro es muy ficcionario. No lo estamos viendo, pero sí se podría ver, pero no lo estamos viendo todavía. Pues por ese mismo contexto es que yo hablo de la psicología del futuro. Y me baso en lo que él dice. Sin embargo, y ahí es que yo quiero que vean la importancia de este video, Harari es uno de los pocos científicos y filósofos que están hablando del efecto que tiene en el cerebro humano toda la tecnología, el uso de las redes. Y, y a nivel, ¿cómo va a afectar eso a nivel político, económico, social, laboral, a nivel de, pero a lo que más me gusta es que le da su puesto, sí, por eso yo me he encargado de estudiarlo, porque él le da su puesto o vamos a decir, su comida aparte a la psicología. Y menciona cómo la psicología va a ser afectada. Pero, claro está, recuerden que para mí todavía es ficción. Eh, yo comprendo que a través de los dibujos, los estudios que yo he hecho son sobre el dibujo. Y por cierto, si cualquiera necesita que cuando usted quiera saber de lo que es el potencial psicológico de la interpretación de los dibujos, usted puede hacer un dibujo y yo le puedo decir eh, qué significa de una manera muy, para que usted se pueda interesar en lo que estamos hablando. También puede comunicarse conmigo si necesita cualquier atención psicológica o necesita alguna pregunta donde usted pueda o crea que debe mejorar su vida, porque nosotros estamos para mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, como psicóloga, les digo que Harari ha aportado bastante a la psicología, pero como la psicología no ha dado, se ha quedado en un punto, eh, o sea, todavía los psicólogos mundialmente, nos hemos quedado con la teoría tradicional. La teoría tradicional significa que hay un aspecto del ser humano que todavía no se conoce o que no se puede conocer, o que hay un aspecto del ser humano que está escondido a través de lo que sería el dolor o lo sexual o como diríamos
fácilmente sería decir, todavía estamos en un estado impulsivo de la conducta o un estado instintivo donde no sabemos de dónde viene la conducta. Y entonces, en ese sentido, nosotros no hemos dado pie con bola. La psicología tradicional no ha resuelto ese problema y a nivel científico todavía se considera como que no puede ser visto con toda la calidad de un estudio del método científico, por lo cual yo he estado trabajando bastante en mis libros, que precisamente traje algunos porque sé que ustedes no lo conocen o muchos no lo conocen, y entonces sucede que quiero darlo a conocer y también porque quería buscar, antes que nada, quiero buscar un autor que trata de algo parecido a lo que habla Harari. Bueno, es que este autor se llama Ike, pero yo no recuerdo el nombre de Ike. Siempre me confundo, hay un amigo que se llama Ike Méndez y entonces siempre me recuerdo de Ike, pero no es Méndez. Entonces, pero sí en mi libro está, y eso sería bueno que ustedes lo puedan buscar, ya que los libros míos están en las librerías de República Dominicana y pronto estarán a nivel virtual. Por ejemplo, estos libros eh, yo investigué en estos libros, por ejemplo, para explicar cómo funciona el cerebro, tuve que buscar a un autor que se llama Ike, y ese Ike dice que nosotros no tenemos solo dos hemisferios, o sea, nosotros tenemos un cerebro conformado por dos hemisferios, pero él plantea la idea de que nosotros tenemos un hemisferio interior. Gracias, Alicia, por estar ahí. Quiero que sepa que tenemos que comunicarnos. Ike dice eh, que hay dos hemisferios cerebrales interiores. O sea que nosotros vemos dos aquí que se ven, pero tenemos dos hemisferios cerebrales interiores. Significa que nosotros tenemos un dominio de nuestra conducta, está basado en esos dos hemisferios cerebrales que no lo conocemos, porque siempre hemos visto los dos hemisferios cerebrales que están aquí. Bueno, pero esa teoría de Ike es que a mí me gusta mucho porque entonces explicaría de dónde vienen los dibujos. Los dibujos no vienen de lo que usted cree que es. Y por eso yo lo he explicado en uno de mis libros, creo que es en este. Él dice Origen psicológico de la personalidad violenta, que es el libro segundo que yo escribí, porque el primero se llama El nacimiento visto por la ciencia. Entonces, en este libro yo quiero explicar la violencia como algo de el origen o construcción del mismo cerebro humano, o sea, pero en el individuo, no a nivel social o histórico como lo haría Harari. Yo estoy explicando en el individuo. Aún así, quiero que sepan que el valor que tiene Harari, que yo no estoy de acuerdo en todo lo que él dice, pero sí él pone, como decía anteriormente, sí él pone la psicología en un puesto como un aspecto muy importante, lo cual indica que él reconoce la psicología como una ciencia importante para el futuro, porque él habla más del futuro que de otra cosa. En ese sentido, no encuentro todavía el nombre de el autor Ike, que yo tengo en uno de mis libros, pero sí quiero decirle que hay ya personas que han hablado de que tenemos otros hemisferios cerebrales, o sea, mejor dicho, que la conducta viene de otros hemisferios cerebrales. Y yo creo que a través de los dibujos sí se puede explicar que no son los hemisferios cerebrales que tenemos aquí. Por eso Ike Méndez, precisamente, mi amigo, hace poco ahí vi ahora mismo en Facebook publicó una que decía, ¿cuál de los dos hemisferios tú utilizas más? Y yo le dije, bueno, Ike, yo no te puedo responder no te puedo dar esa respuesta porque para mí ninguno de los dos hemisferios me representan. Tienes que ser otro hemisferio. Muchísimas gracias a Iris Castillo que está conectada. Y entonces sigo y expliqué ya cómo Ike, otro Ike que no es Ike Méndez, que está en mi libro, luego yo se lo puedo buscar el autor, habla de hemisferios cerebrales que son más allá. Y también le decía que porque el genoma humano sea igual al de algunos animales, no quiere decir que nosotros somos, por eso
Mira, aquí está ahí que creo que se está conectando o está publicando algo. Entonces, quiero decir que si quieren pueden invitar a sus amigos a que me escuchen o pueden también compartir el video o suscribirse a mi canal de YouTube porque ahora he estado tratando de entrar a YouTube y no he podido. Bueno, entonces sucede que hay algunos autores que ya han estado hablando de que no estamos hablando de el inconsciente de Freud. Ya en este mismo libro yo hablo de que ya un buen psicólogo ya no habla de inconsciente. Hay demasiada forma para explicar lo que es el inconsciente. Y como no se ha explicado ni lo que es el inconsciente, ni lo que es en sí la conducta humana, desde el punto de vista, desde todo el mundo interior que tenemos, porque eso es el aporte más grande de Yuval Noah Harari y también de Schul, otro filósofo, Schul, no Schul, algo así, que explican ya la vida interior del ser humano. Y eso sí le da valor a la psicología. ¿Sabe por qué? Porque lo que nosotros sí somos es un cerebro humano interior y un cerebro humano exterior. Y Noah Harari, en el libro, en su libro, eh, en su libro eh, 21 lecciones para el siglo XXI, él explica en el primer capítulo que en la historia del ser humano, eh, nosotros nos dedicamos a conocer el mundo exterior, eso ya yo lo he explicado en todos mis libros, y que todo nuestro cerebro se desarrolló para explicar el mundo exterior, o sea, el mundo igual que los animales. Y eso ha hecho que nosotros creamos que toda la vida y todo lo que nosotros vamos a conocer es solo del exterior, como si fuéramos animales. Los animales solo viven para conocer el mundo exterior, no el mundo interior. Nosotros, sin embargo, tenemos un mundo interior que es muy diferente a la vida de los animales. Eh, Como nosotros no conocemos ese mundo interior, como dice Harari, eh, y lo dice, pero en otro sentido. Él dice, por ejemplo, que el hombre en la historia pudo desviar un río y hacer una aporte a la agricultura en un área, pero no supo el daño que causa ecológicamente a todo el ambiente que vive y está rodeado del río, que es lo que estamos viviendo ahora con el caótico mundo climático que estamos viviendo. Y entonces él puso ese ejemplo para explicar cómo el ser humano se ubicó en el mundo exterior nada más. Pero ahora él dice, nosotros que no sabemos nada de las consecuencias de las conductas que hacemos, ¿qué sería de nosotros cuando nosotros no sabemos cuál va a ser las consecuencias de todo el mundo de la informática que estamos viviendo, de todo el mundo de las redes, de todas las conexiones que nos quitan el poder de estar aquí y ahora, conectados con nosotros mismos y con el medio ambiente y con los otros que nos rodean? Si eso es así, ¿cuál será la consecuencia de todo ese cambio virtual que se está dando? Entonces, ahora vamos a unir un punto con el otro. Yo digo que la psicología aún no ha explicado todos los aspectos del ser humano y también se ha quedado en la explicación antigua o anterior a estas que estamos haciendo ahora. Yakiri Santana, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Y por favor, conecten a otras personas si quieren. Y si no, que vayan a mis redes para que puedan ver esta reflexión acerca de los hemisferios cerebrales y el mundo interior en la psicología. Bueno, entonces sucede que las personas las vemos nada más como un mundo exterior. Y entonces Harari dice, pero ¿cuáles serán las consecuencias de nosotros estar siempre conectados, siempre informados y siempre a través de lo virtual? Es que vamos a llevar toda nuestra vida. Y él dice que en otros tiempos no se había tomado en cuenta el mundo interior del ser humano, no se controlaba el mundo interior, lo cual es acorde a lo que estamos hablando en el sentido de que, por ejemplo, en el psicoanálisis se explica el inconsciente como la parte que nosotros no podemos controlar, la parte que está en el ser humano, pero que nosotros no podemos controlar ni conocer.
pero eso ya se acabó, según él. O sea, porque con la infotecnología y la biotecnología, que lamentablemente no lo están llevando a cabo los científicos, sino que son las personas que saben de ingeniería, y más bien ingeniería, en este caso, ingeniería mental. ¿Cómo nos van a controlar? ¿Cómo nos van a tener de manera totalmente eh, dominados? Y esa cuestión es la que de verdad explica que hay un cerebro interior y que se puede dominar. Entonces los psicólogos no podemos estar fuera de ese cerebro y de ese conocimiento del cerebro interior. Ya hace años que yo lo vengo explicando, porque en todos mis libros que están basados en lo que yo he encontrado en los dibujos, que por cierto, si usted quiere saber de esto, mándeme un dibujo, puede ser de forma, o sea, a través de mis Messenger o algo así, y yo le voy a contestar que usted presente en sus dibujos, y usted va a ver que nada de eso está contemplado en la psicología actual. Lo que se ve en los dibujos es muchísimo más profundo que lo que vemos en la psicología actual, incluso en los mismos dibujos. Entonces, yo he estado describiendo esa forma de conocer el cerebro interior. Y lo que quiero dejar en este video claro es que la psicología tiene que dar un salto a reconocer que ya no estamos en el mundo que estudiamos hace 50 años. Y, por ejemplo, en mi video de YouTube, yo tengo una serie de videos que, por cierto, te pido que te suscriba y que le comente o que me pregunte qué temas te gustaría conocer, porque la verdad es que nos hemos quedado atrás y no somos los psicólogos de República Dominicana, es toda la psicología, eh, porque no conocemos todavía lo que es, vamos a decir, cómo dominar el inconsciente que explicaba Freud. Si no sabemos cómo dominar el inconsciente que explicaba Freud, y eso está, diríamos, como cuando estamos en un curso que niños que se quedan con laguna. Sin embargo, toda la población actual ya tiene esa laguna de no reconocer que existen unas influencias que no reconocemos en nosotros mismos y que afecta toda la conducta del ser humano. Y como ya tenemos esa laguna, ahora vamos a otra época que es la virtual. Y eso se traduce a otro contexto y, o sea, a un avance, a un supuesto avance del ser humano, pero que no es así. ¿Por qué? Porque todavía no conocemos a ciencia. Gracias, Belkis Gago. Nunca olvido lo que hicimos juntas sobre la teoría del nombre. Por favor, Belkis, busca la teoría del nombre, que yo tengo bastante en YouTube que explicar sobre el nombre. Las conexiones del nombre y el cerebro, las conexiones de la influencia que tiene el cerebro para hacer crecer el individuo psicológicamente, claro. Y entonces, muchas gracias por conectarte. Entonces, les decía que la situación es que nosotros no hemos quedado psicológicamente, o sea, la ciencia psicológica. Ya no se discute si el método científico funciona para la psicología. Ya no se discute eso porque estamos desfasados totalmente. Estamos fuera del contexto, no hay explicación. Los psicólogos estamos como todavía en una nebulosa, y cada vez más estamos más atacados porque hay una fuerte ataque en el sentido de que hay otros profesionales que están, diríamos, eso lo digo yo, quitándonos nuestros caramelitos y se los llevan para sus formas de explicación de la conducta. Sin embargo, no le dan el aval que tiene la psicología como ciencia. En este caso no es así. Aquí lo que se hace es científico. Lo que sí yo estoy aportando es que creo que es necesario crear un método, porque ya no es cuestión de lo que está fuera del individuo, sino de lo que está dentro del individuo. Y el método para estudiar dentro del individuo es muy diferente al método científico que conocemos. Y es por eso que ya hace tiempo que yo estoy escribiendo que hay que observar el método. Incluso este libro, que ya hace más de 5 o 6 años, yo lo escribí, dice: Origen psicológico de la violencia familiar, crítica al método científico. Porque en el método científico no es verdad que estamos conectando con todo lo que es el ser humano en el cerebro. Bien, hasta ahora solo he hablado de que se necesita conocer que el cerebro humano tiene una fuerza hacia afuera y una fuerza hacia adentro, y que son contextos totalmente diferentes, y que Yuval Harari, ha estado explicando eso dentro de sus contextos de sus libros. También lo ha estado explicando otros autores
como, como lo es Ike, que no, todavía no he encontrado su nombre, se lo voy a poner por ahí porque no es Ike Méndez, mi amigo, pero hay otros autores como también no, Schul, un filósofo muy reconocido, muy importante, y que ha estado explicando toda la influencia de las redes sociales en el mundo y a nivel filosófico. Bueno, también entonces quería explicarle en este contexto de este video que los hemisferios cerebrales eh, son diferentes a los animales. Sin embargo, si nosotros venimos de los animales, ¿por qué tomamos el modelo de la evolución animal para explicar el modelo de la evolución cerebral en el ser humano? ¿Por qué lo tomamos si somos diferentes? En este libro, por ejemplo, yo explico que hay una autora, que tampoco me acuerdo el nombre, pero que también lo puedo buscar, que ella habla de que bueno, no es, ella lo habla, pero ya son muchos científicos que lo han explicado, que los hemisferios cerebrales de los animales son equifuncionales. Equifuncionales significa que las funciones de los hemisferios cerebrales son los animales son iguales en los dos hemisferios. Solo es para ubicar el movimiento alterno y que se ubique en el espacio exterior. Entonces, ellos no tienen ninguna, los animales no tienen ninguna influencia de otros estímulos cerebrales que afecten su formación cerebral como es en el individuo humano. Entonces, eso es totalmente diferente a los criterios de explicación del origen de la conducta a nivel cerebral. No se puede explicar ninguna conducta si no es a nivel del origen cerebral que ella tiene. Y en los dibujos eso sí aparece, porque en el dibujo aparece es qué te hizo ser desde el primer momento de tu vida. Y si quieres saber de eso, tengo bastante video que hablan, por ejemplo, del derecho a la vida desde la concepción o de todos de toda la influencia que tiene los estímulos que rodean la concepción y el nacimiento de un individuo para la futura personalidad que tiene. Y cómo eso se puede ver en la personalidad, cómo se puede ver a través del dibujo lo que pasó en ese momento de la concepción y el nacimiento y el embarazo. Bueno, entonces ahí sí se puede hablar del cerebro interior y por eso entonces estamos explicando cómo los hemisferios cerebrales de los animales son totalmente diferentes al de los seres humanos. Y que la explicación del genoma humano, que porque diga que, oye, que solo un 1% seamos diferentes a los animales, eso no quiere decir que seamos iguales. Porque en el ser humano la conducta no se va a definir por la cantidad, sino por la cualidad. Y en ese sentido, la cualidad es exponencial, porque el cerebro humano no se ha quedado en las cavernas. El cerebro humano, si fuéramos como los animales y no hubiera la transformación que existe a nivel de los estímulos cerebrales junto con los estímulos exteriores, entonces no pudiéramos decir que, que hemos evolucionado. Y sí hemos evolucionado, porque el mono es igual mono que no sé cuántos millones anteriores, pero sin embargo el ser humano no. Entonces, en el ser humano no importa la cantidad de genoma que sea igual a los animales. Lo que importa es la variación que es exponencial, y eso también yo lo explico en mis libros. Esa cuestión yo la tengo desde hace ya más de 10 años cuando me tocó, como cuando me robé un libro en una librería, claro, porque si tú te pones a leer un libro en una librería y te quedas 5 horas, 10 horas leyendo un libro, es probable que estés robando porque te estás cogiendo todo, aunque no te lleve el libro. Veis que las cualidades humanas son las que son importantes, porque de verdad yo no me estoy robando ningún libro, pero sí me estoy robando todo el concepto que tiene ese autor sobre este tema del genoma humano. Pues hace como 10 años yo lo leí y desde ese tiempo yo estoy explicando por qué es diferente. ¿Y dónde se puede ver esa diferencia? Se puede ver en por ejemplo, haciendo los estudios de inglés que estoy haciendo y que probablemente sea mi tesis de grado, eh, en el libro de, ay, siempre se me olvida, encontré que
que él explica el caso de la niña Jenny. Jenny se escribe así mismo, Genie. Gracias, Reimer, gracias, Claridania Cáceres. Claridania, desde toda la vida. Ahí. Qué bien, Claridania. Entonces, eh, leí que el caso de Jenny es una niña salvaje, se le considera un niño salvaje, aunque ella no es salvaje en sí porque no se crió en la selva como los otros niños salvajes, sino es salvaje porque no se le da las condiciones humanas de los primeros años de vida, que es ese carácter altricial que tiene el ser humano, de la necesidad de contacto táctil y contacto de todos los tipos y sobre todo de la conexión lingüística. Ella entonces, cuando le hicieron un estudio de su cerebro, bueno, ella la descubrieron y la llevaron, ya como a los 13 años, la llevaron a hacer todos los estudios cerebrales y de cómo es su conducta. Y entonces ella apareció que no aprendió nunca nada, pero sí tenía un contexto de conductas sexuales, lo cual yo estoy cuestionando todo eso porque ella es evidente que sufrió abuso, pero no se sabe qué abusos sexuales recibió de su padre. Su padre fue quien la encerró en una habitación y la tuvo ahí por todos esos años, hasta que la descubrieron porque la madre o algo así pasó que pidió ayuda y entonces descubrieron la niña dentro de un sótano que había vivido toda la vida amarrada y también estuvo mucho tiempo que le daban solo pequeñas comidas y no le hablaban nunca. Y esa condición hizo que no pudiera desarrollarse todos los criterios de su cerebro. Entonces, en ese sentido se estudió cuando ella murió el cerebro y descubrieron que las capacidades lingüísticas de ella se habían cambiado de hemisferio. O sea, que nosotros la tenemos en un espacio y ella lo tuvo en el otro espacio. Y entonces yo le pregunto a ustedes, ¿y qué significará eso para las conductas humanas? Significa que, que nuestro cerebro se va a alimentar, va a variar, va a estar condicionado a las situaciones y estímulos que están alrededor de todo lo que es la concepción, el embarazo, el nacimiento y los primeros años. Y en este caso fue tan fuerte esa evidencia, que le cambió el cerebro. Y entonces ya creemos, entonces, ahí los científicos, neurocientíficos, han confundido mucho las condiciones del cerebro humano con las capacidades fisiológicas del cerebro humano. En ese sentido, quiero decir que no es en sí la capacidad que tiene el cerebro de plasticidad, no es en sí eso, no, es la capacidad que tiene de que si damos un estímulo, él lo va a asumir como propio y lo va a cambiar para preservar la vida de ese individuo, aunque ya no sea con calidad igual a la de los seres humanos que estamos nosotros viviendo, que es la que tiene una cualidad de emoción y pensamiento coherente a todo nuestro ambiente individual o interno o externo con todos los otros o seres humanos o con la vida de los seres vivos. Entonces, nosotros los neurocientíficos se equivocan, porque entonces creen que la conducta solo se refleja como una parte del individuo y no del cerebro. Y en mis libros yo estoy explicando que no se puede explicar solo una conducta como del individuo, porque él viene de otro cerebro. Y ahí se conecta exactamente con la teoría de Yuval Noah Harari, donde él ha explicado que ya todos estamos conectados de alguna manera u otra y que esa conexión también es interna. Y en eso de la explicación de Noah Yuval Harari es que se explica cómo a nosotros nos están controlando. Digo a nosotros en general. Y cómo nos van a controlar. Y cómo se cree que eso es lo que él propone. O lo que yo digo que es ficción. Que él dice que ya se está haciendo, vamos a poder controlar el tiempo de vida, todas las condiciones de pensamiento y todo lo que tiene que ver con, o sea, que por ejemplo, si yo tengo un pensamiento depresivo, eso con
una pastilla, o no sé, porque no me explica. Bueno, hasta donde yo he leído no lo veo qué es lo que pone, para ver cómo es que va a quitarse ese pensamiento. Pero como nosotros no hemos descrito el cerebro interior, y como los neurocientíficos están muy equivocados de cómo y de dónde vienen los estímulos interiores, entonces creemos que, por ejemplo, Jenny se llama así, es como si fuera genie de genio, así mismo, pero es en inglés. Usted lo puede buscar, por eso le estoy diciendo. Usted puede buscar el caso de Jenny en internet y lo vaya a conocer. Entonces, usted, cuando se hace un estudio, por ejemplo, la homosexualidad, se explica como un problema fisiológico. O sea, como que es que ya el cerebro está dañado. No, es que ha recibido unos estímulos que nosotros no nos hemos dado cuenta y que sí han afectado a toda la fisiología, la plasticidad del cerebro humano. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que yo digo que puede mejorarse la condición y extensión de la vida humana, pero no va a cambiar la condición humana, porque si cambia la condición humana y nosotros no podemos percibir el dolor de los demás, porque déjeme decirle, la muerte es mi muerte, es su muerte de usted, está ligada a un dolor, y al revés, cuando alguien muere, está ligado a un dolor. Y si eso no existe, entonces toda la esencia del ser humano va a desaparecer. Y ya entonces sí seremos robots. Pero vamos a vivir, yo no sé para qué, porque no va a haber emoción. Precisamente lo que se está controlando es la emoción. Precisamente lo que se está controlando en la vida actual es la emoción. Y se sabe muy bien cómo es la emoción humana, que es muy diferente a la de los seres humanos. Perdón, a los de los seres animales. ¿Por qué? Porque si fuera igual, o porque si no lo supieran, no nos controlaran y si nos están controlando. Entonces quiere decir que la psicología tiene que ubicar el momento. No puede quedarse con el contexto que está de la tradición psicológica. Por ejemplo, en uno de mis videos yo explico, y ya con esto voy a terminar porque se está haciendo muy tarde, y doy gracias a Soraya y a Francisco que se han conectado últimamente, a Maciel también, y a otros que están por allá arriba. Bueno, quiero decir que esas explicaciones nos dicen que digo que tengo un video sobre un video en YouTube que explica, dice, autismo falso diagnóstico, porque después de la pandemia, cualquier condición del niño ahora se considera autismo. ¿Y usted sabe lo que significa llamar a una persona autista? Bueno, pero también hay muchos, me han explicado, hay muchos, es un espectro, pero eso no quiere decir que se le pueda llamar a cualquier autista, porque miren, ser autista no es nada fácil. Y para un autista, y que lo consideren autista a otra persona, porque yo me puedo considerar autista yo mismo, pero que otra persona lo diga, no, ni que me lo diagnostiquen. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el niño que nació después de la pandemia tiene unas condiciones de una variedad enorme de sentimientos con relación a los padres en las condiciones que nacieron, con relación al mundo de muerte que había, con relación al miedo, con relación a todo lo que tiene que ver con los cambios virtuales, donde todos los que se pudo ver era una conexión virtual solamente. Y todas esas condiciones dicen que no es solamente autismo, hay muchas otras cosas que influyen en el ser humano que no se están viendo. Así que yo espero que me hayas comprendido y que cualquier pregunta me la haga por mis redes, que te voy a estar atento. Espero que nos conectemos después y gracias por acompañarme, aunque no pude comer nada ahora que voy a comer. Gracias.